Saludos y muchas bendiciones. Que la paz y el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre sus vidas, hogar y familia. Damos gracias a nuestro buen Dios por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes a través de este medio con el propósito de enseñar su palabra. Me encuentro con una gran amiga y hermana, Diluis Palomino. Aquí estamos por segunda vez compartiendo un tema que sabemos que será de gran bendición y aprendizaje para sus vidas. Damos gracias al Señor porque Él es quien permite estos momentos. Traemos un tema bastante interesante, pero antes de iniciar vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y toda la honra porque a ti pertenece. Gracias te damos por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu gracia. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Padre, te pedimos en este momento que nos guíes en todo lo que hemos de hablar, en el nombre de Jesús, que podamos ser efectivas, que podamos ser de bendición para todos los creyentes, mi Dios. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Como bien les mencioné, vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante y el tema es o trata sobre la identidad. Vamos a conocer un poco sobre lo que es la identidad y para ello voy a darle parte a mi hermana Diluis Palomino, que nos va a hablar un poco sobre la definición y concepto de esta palabra. Adelante, amiga. Gracias, amiga, que Dios te bendiga, bendiciones a todos, amigos, espero que estén muy bien. Pues voy a definir lo que es identidad a nivel secular. Dice como concepto, es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que le permiten distinguirse de otras. Es decir, cuando hablamos de alguien con identidad o de identidad es porque esa persona tiene algo especial, algo que lo separa del resto, del común, por decirlo de esta manera. Y cuando hablamos de la identidad cristiana, pues hablamos de que no va ligada, esa parte de esa característica o esos rasgos especiales no van ligados a ritos, a culturas, a percepciones individuales, sino que van ligados a un ejemplo, a un modelo, que en este caso ese modelo es Cristo. Entonces, pues, viendo esto, lo que es identidad, que es esa característica especial que tiene cada persona, yo te hago una pregunta, Mayro. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene identidad? ¿Qué pasa? Muy buena definición, amiga. Excelente. Esto nos lleva a empaparnos un poco en el tema y a tener un poco de conocimiento con respecto a lo que vamos a tratar, como que nos ayuda a ubicarnos. Con respecto a la pregunta que me estás haciendo, ¿qué pasa cuando no tenemos identidad? La persona que no tiene identidad es manipulable por quienes tienen esa mayor influencia sobre sus vidas. Esta carencia los lleva a cometer muchos errores y con esto me identifico porque en mi adolescencia, cuando estaba en el liceo, hacía cosas que no había planificado, pero porque otro me decía, yo terminaba realizándolas. Como ejemplo, habían compañeros que me decían, Mayrovi, no vamos a entrar a clase. Yo sabía que eso estaba mal, pero no tenía como que el temple, no tenía el carácter para negarme a esa propuesta que yo sabía que no estaba bien. Por eso es que nosotros cuando carecemos de identidad, esto nos lleva a cometer errores, esto nos lleva a cometer aún delitos y por esta falta de identidad muchos hoy día lamentablemente están muertos, lamentablemente muchos están en el hospital y otros están en la cárcel. Porque como bien les decía, la identidad nos lleva a cometer actos, acciones que no hemos planificado y que nosotros en nuestro razonamiento sabemos que está mal, que no está bien, pero no tenemos ese autocontrol, no tenemos ese dominio para decir, pues yo no lo voy a hacer. Por otra parte, yo veía, amiga, a otros compañeros, porque era algo tan sorprendente que yo hoy día analizo, digo verdaderamente que cuando tenemos esta carencia terminamos muy, pero muy mal. Yo veía a otros compañeros que asistían con regularidad a las clases, porque en el caso mío y de mi
de mis compañeros, cuando no entrábamos a clase era para hacer nada, ni siquiera era que teníamos como que algo alterno, vamos a divertirnos, vamos a recrearnos, que no era la idea porque era el tiempo de estudiar. Nos quedábamos sentados viéndonos las caras simplemente por no querer entrar a una clase. Y estaban otros a los cuales nosotros les hacíamos la propuesta y automáticamente se negaban, tenían ese carácter para decidir y no dejarse arrastrar. Cuando nosotros tenemos identidad, tenemos la capacidad de decidir si queremos hacerlo o no. Entonces, para no redundar, la persona que no tiene identidad, ¿qué pasa con ella? Termina cometiendo grandes y graves delitos, amigos. Exacto. Entonces yo quiero que tú puedas complementar un poquito esto, porque sé que tienes bastante conocimiento y sé que lo que puedas aportar va a ayudar. Antes de darte la parte que te corresponde, quiero que por favor complementes un poquito. Adelante, amiga. Listo, muy bien. Como tú indicas, pues la identidad nos ayuda a saber quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos lograr, cuáles son esos talentos, esas debilidades, incluso esos ministerios dentro del Evangelio. Y como tú muy bien lo indicas, cuando no tenemos o cuando carecemos de identidad, tomamos rumbos que no nos ayudan, que no nos traen cosas buenas, que nos perjudican, que nos restan en vez de sumar. Si yo no sé quién soy, si yo no sé lo que me gusta, si yo no sé cuáles son mis planes, mis metas, mis propósitos, pues constantemente no voy a llegar a nada en la vida. Voy a ser, como dice la palabra, un hombre inconstante. Voy, vengo, sí, no, puede ser, quizás. Y me dejo llevar muchas veces por lo que me diga el entorno, por lo que me digan los demás, porque no tengo el dominio propio para tomar mis decisiones, porque ni yo misma sé lo que quiero. Entonces, la falta de identidad, como tú muy bien indicas, nos trae muchas consecuencias, que son consecuencias que vamos a acarrear y la mayoría de estas van a ser negativas, como ese doble ánimo, como todas estas cosas, ¿okay? Y es importante tenerlo, es importante saber quién soy, para dónde voy y más aún en el Evangelio, conocer qué quiere Dios de nosotros, por qué estamos en sus caminos, cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en este tiempo, en este lugar y en este momento, pues sirviendo a Jesús. Y qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Eso nos conlleva pues a la identidad y obviamente la falta de la misma acarrea consecuencias. Excelente, amiga, excelente. Sabía que tenías algo que aportar con respecto a esto. Y cuando nosotros tenemos, mejor dicho, cuando hemos pasado por allí, podemos hablar con propiedad. ¿Sí? En mi caso, que tenía esa carencia, me llevó a cometer grandes errores, graves delitos por no tener identidad. Ahora bien, vamos a seguir avanzando con el tema. Quisiera que me mencionaras un personaje no bíblico. Vamos a hablar un poco, vamos a ampliar un poco este tema porque siempre nos vamos como a la Biblia, pero hay quienes van a escuchar este tema que no son cristianos y también es necesario poder brindarles esas herramientas que lo van a ayudar a conseguir su identidad. Quiero que me hables un poquito sobre un personaje secular con identidad. Sí. Bueno, como hemos venido hablando, la identidad determina nuestro comportamiento, ¿sí? Nuestra forma de actuar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma pues de relacionarnos con otros. Yo te traigo pues una historia, yo soy profe de historia, me gusta pues la historia de una persona que cuando yo leí sobre ella me impactó mucho, que es considerado llamada el ángel de Varsovia, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, pues cuando Hitler invade a Polonia, que es el primer país que invade para iniciar pues la Segunda Guerra, él va a un lugar, pues, a la capital de Polonia, que es Varsovia. En este lugar, pues, él crea una especie de, bueno, no él directamente, pero sí los nazis, el ordenamiento nazi, crea una especie de gueto, ¿sí? Donde aíslan con murallas en una parte de la ciudad a unos judíos. Obviamente recordemos pues de que la Segunda Guerra Mundial está dirigida más que todo al genocidio de los judíos, al exterminio de cada uno de estos, los campos de concentración, con todo lo que ocurre. Sin embargo, cuando se desarrolla esta guerra tan horrorosa, una mujer llamada Irene Sendel
decide cambiar el rumbo de esta historia. Pero ¿quién era ella? Ella era un personaje, hija de un médico, el cual fallece a los 7 años, pero sin embargo ella tenía la intención en su corazón de ayudar, ¿sí? Ella fue desde muy pequeña, o entendió desde muy pequeña, mejor dicho, que ella necesitaba hacer algo por los demás, por la humanidad, sin importar su raza, su condición, etc. Esta mujer va a ese gueto, va a ese lugar donde había miles de familias judías encerradas, perdón, que no podían salir, que no podían tener comunicación con el resto de la ciudad, y ella toma la decisión en vista de que pues todos los que estaban allí iban a morir, o ya sea que los matara el hambre o las enfermedades, o que los llevaran a campos de concentración. Ella sabía que esos judíos que estaban allí iban a fallecer. Ella no era judía, era polaca. Sin embargo, ella tomó la decisión de ayudar a esas personas, y los hizo a través de los niños. Ella tomó muchos niños que estaban en ese lugar, y pues ella tenía la posibilidad, por ser enfermera, de entrar al gueto, llevar comida, llevar medicinas, llevar como ayudas para tratar de mantener a esa población, vamos a decir así, viva lo más, el tiempo que más se pudiera, y pues entraba constantemente al gueto a ayudar. ¿Qué hacía esta mujer? Esta mujer tomaba a los niños, ¿okay?, de las familias judías, y los escondía en diferentes lugares o formas para poder sacarlos de ese gueto. Ella los escondía en bolsas de basura, se los llevaba en la ambulancia, escondidos debajo de la ambulancia, se los llevaba en cajas de herramientas, se los llevaba en cajas donde venían verduras. Ella ubicó muchas formas para poder sacar a esos niños judíos de ese lugar y poder evitar su muerte. Se dice que alrededor de 2.500 niños ella pudo rescatar en casi 3 años. Fueron muchos los niños que ella pudo sacar de allá. Los llevó a iglesias, los llevó a lugares de adopción. Se dice que pues la historia más recurrente de ella fue una niña de unos 8 meses de edad, pues sus padres ambos fueron a campos de concentración y murieron. Sin embargo, la niña se salvó porque Irena tomó a la niña, la sedó, la metió en una caja de herramientas, la tapó y la pudo sacar de ese lugar y la dio en adopción. Y así como eso, pues muchos niños más, esta mujer con identidad, sabiendo quién era ella, qué era lo que ella quería hacer por la humanidad, pues pudo rescatar a muchas personas dentro pues de esos campos de concentración. Y es denominada así el ángel de Varsovia, una persona que ayudó en medio de una situación tan difícil, una persona que colaboró, que puso un granito de arena para la sociedad. Hay una frase muy impactante dentro de su historia, pues, que yo quiero mencionar, y dice, a ella la premiaron en el 1993, pues, por ser de gran ejemplo en medio de esa tribulación. Ella dice que esos premios que recibía, dice, estos premios o estas personas a las cuales yo ayudé fueron la justificación de mi existencia en la tierra y no un título para recibir gloria. Esto lo dijo pues esta mujer y yo me impacté. Ella dice, yo tenía que nacer, tenía que vivir para salvar y ayudar a esos 2.000 niños, que ella lo pudo hacer, lo pudo lograr. En algún momento la tomaron presa, en 1943, la metieron presa, los nazis se dieron cuenta de todo lo que ella estaba haciendo con los niños judíos, la torturaron, la encarcelaron, trataron de sacar información, sin embargo ella no dijo nada, ni dónde estaban, ni con quién estaban, ella se cayó y pues le intentaron asesinar, la iban a fusilar y pues un guardia la ayudó a escapar y ella salió y el guardia colocó en el registro que ella sí había muerto y pues no la buscaron más ni la persiguieron más, pues ella se salvó, murió en el 2008 a los 98 años y se salvó de toda esa guerra y pues pudo ayudar. Y es una mujer que cuando yo escuché su historia, cuando yo le leí, me impactó, porque tal vez yo no puedo decir si es cristiano o no, no lo sé. Sin embargo, la convicción que esta mujer tiene para decir que ella justifica su existencia al vivir para ese momento fue tremendo. Es una mujer que sabía lo que quería, sabía a qué fue llamada a este mundo y pudo pues ser instrumento en las manos de Dios para que 2.000 niños salieran de esa tribulación y de ese momento tan fuerte. Y muchas veces a nosotros nos falta un poquito de eso.
nos falta un poquito de tomar esas decisiones, de arriesgarnos por los demás, de saber a qué somos llamados, de saber qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro rol, porque muchas veces perdemos el tiempo por pues este tipo de cosas, por no saber realmente a qué somos llamados y qué es lo que Dios espera de nosotros. Así que pues, Mayro, te dejo esa historia para que también investiguemos un poquito más y conozcamos de estos héroes que tal vez no son cristianos o no tienen una fe definida, pero que han servido y han ayudado a la humanidad, como lo hizo Irena, el ángel de Barcelona. Excelente, amiga, de bendición, qué buen aporte, y es precisamente lo que hacemos nosotros cuando en realidad tenemos identidad. Cuando yo tengo identidad, no me voy a dejar llevar por lo que otro diga, por los comentarios de otros, sino que yo tengo ya todo, mis objetivos los tengo planteados, yo sé lo que quiero realizar, y es encantador todo lo que esta mujer realizó. Y sí me gustaría conocer un poquito más de esta historia, porque nos ayuda pues a centrarnos en lo que en realidad nosotros queremos. La identidad es tan importante para nosotros poder conducirnos y no dejarnos llevar por voces contrarias a lo que nosotros somos y a lo que nosotros queremos realizar, a donde deseamos llegar. Bueno, amiga, excelente. Así es, pero bueno, eso es un personaje secular, pero pues, ¿quién nos dice o cómo podemos relacionar con nuestra fe, con la parte cristiana? Entonces, pues, no sé si tú tienes algún personaje que hable de esta parte cristiana que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, sí, ya que tú has mencionado sobre este personaje no cristiano, o que quizás no tenía su fe, como bien dijiste, definida, vamos a hablar sobre algún personaje de la Biblia. Podemos tomar muchísimo, pero vamos a ser bastante puntual por el tiempo. Pero nosotros entendemos que a través de la palabra adquirimos esa identidad por medio de Jesucristo. Cuando tenemos identidad, tenemos la capacidad de aceptarnos y aceptar a otros. Cuando tenemos identidad, no nos manejamos a manera de competencia ni menospreciamos a otros, porque en realidad nos conocemos y entendemos que si Dios ha hecho esa obra maravillosa en nosotros, también la puede hacer en otros. Por eso es que la Biblia dice, amiga, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, es un pasaje muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas, precisamente porque Cristo nos ayuda a renovar, a transformar toda esa mala maña que nosotros traemos del mundo. Jesucristo hace una obra maravillosa y extraordinaria en cada uno de nosotros, cosa que nosotros por nosotros mismos no podemos realizar. A través de Jesucristo nosotros logramos tener esa identidad. Pues las cosas viejas pasaron, todo lo que yo hice mal, todo mi mal proceder, todo eso quedó atrás, y a partir que yo llego a Jesucristo comienza esa nueva vida, comienza ese trato con Jesús. Por eso es que al leer nosotros la historia del apóstol Pablo, nos podemos dar cuenta que este hombre en realidad tenía identidad. Para ello yo quiero que leamos en la primera carta a los Corintios, específicamente en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 4, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. El otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El apóstol Pablo está atacando aquí una situación bastante compleja. Habla sobre colaboradores de Dios. Pero hay quienes disputaban y contendían que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y todo este asunto de no tener el apóstol Pablo identidad, él se iba a sentir grande.
él se iba a sentir como que, wow, estas personas me admiran, estas personas me elogian, estas personas consideran que lo que ellos son es por mis medios o por mis méritos. Cuando tenemos identidad, tenemos el carácter de estacionar y de ubicar cada cosa en su lugar. Nosotros no nos vamos a llevar el mérito o la gloria que no nos corresponde. Por eso es que es digno de admirar cómo el apóstol Pablo puede exhortar a estas personas indicándoles, dice la palabra, ¿quién pues es Apolo? ¿Quién pues es Pablo, perdón? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno os concedió el Señor. Somos servidores, colaboradores. La identidad es tan importante y necesaria en nuestras vidas, porque no nos va a llevar, como bien decía, a robarnos el mérito de otro, a estar imitando y compitiendo con otras personas. Por otra parte, el mejor de los ejemplos que nosotros podemos tomar también a través de la Biblia es el de Jesús. Jesús tenía tanta identidad que él no se dejaba llevar por lo que decían los escribas, los fariseos, los autores de la ley. Y nosotros sabemos perfectamente que todo lo que estas personas decían, lo hacían con la intención de herir, de lastimar. No hay peor cosa que una ofensa, que te den en esa parte sensible, porque nosotros somos por naturaleza almáticos. Esa parte de los sentimientos siempre está en contra para hacernos debilitar. ¿Me decías algo, amiga? No, tranquila. Ok. Entonces, Jesús, al escuchar esta ráfaga de palabras continuas cada vez que él enseñaba, que él predicaba, estaban los fariseos en las primeras bancas, en las primeras sillas, y no con la intención de aprender, no con la intención de traer una buena enseñanza que les ayudara en su formación y a complementar el conocimiento que ya ellos tenían. Ellos se levantaban directamente, frontalmente en contra de Jesús. Pero ¿qué hacía Jesús? Sabiamente, esas cosas no los movían. Entonces esto me indica a mí que cuando yo tengo identidad, los malos comentarios no me van a mover. Y aún cuando la persona cree estar en lo cierto, es como cuando tú te colocas, amiga, una camisa, una blusa de color verde. Hay gente que te va a decir, pues, no te queda ese color no te queda bien, el verde no te queda bien, mejor colócate uno negro. Pero si a ti te gusta el verde, tú te sientes bien con el verde. Cuando tienes identidad, ese comentario no te va a afectar. Pero cuando careces de esto, automáticamente, ¿qué vas a hacer? Te vas a despojar de esa prenda. Cristo no. Cristo, cuando más se levantaban los fariseos, más él predicaba. Le dijeron que él echaba fuera los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú y todo este asunto, y Cristo se detuvo. Cristo siguió predicando. Estos ejemplos nos ayudan a nosotros a mantenernos firmes en lo que hemos creído y en el trabajo que ha venido haciendo Dios por nosotros. Para muchos quizás no es agradable, para muchos no será como que tan bueno como nosotros hablamos y nos expresamos hoy día, cuando antes hablábamos vulgaridad y complacíamos a los demás. Pero ahora estamos para agradar y complacer a aquel que nos llamó, a aquel que nos ha establecido. Ese es el principal propósito por el cual nosotros estamos en este camino, para agradar más que a los hombres, agradar a Dios. La identidad es tan importante y necesaria en nuestras vidas para disminuir los errores y seguir fortaleciéndonos en Cristo Jesús. Excelente, amiga, muy bien. Esos ejemplos pues van muy atinados al tema que estemos tratando, ¿sí? Pues como tú lo indicas, Pablo, un hombre que sabía quién era, quién lo llamó, a dónde iba, qué era lo que tenía que hacer, y la gente quería causar división, diciendo, pues como tú lo mencionabas, yo soy de esto, yo soy de aquel. Sin embargo, él, como un hombre sabio y un hombre con integridad, supo determinar la situación. Y pues nuestro maestro, que ya como tú muy bien has hablado, pues el mayor ejemplo frente a esas tentaciones, ¿sí? Los fariseos siempre buscaban como que la piedrita, como ponerle la conchita a ver si Jesús caía, si no caía, pero él siempre, pues, con su sabiduría y su integridad pudo mantenerse. Y es muy importante esto, y cuando pues hablabas, yo reflexionaba también y decía, la falta de integridad muchas veces nos lleva pues a tomar malas decisiones, como hemos venido hablando, pero también daña o afecta nuestra autoestima.
Una persona que no tiene identidad en Cristo, ¿sí? Es una persona que va a sentirse cabizbaja, es una persona que no sabe el valor que tiene como ser humano. Cuando nosotros entendemos la identidad que tenemos en Dios, el valor tan grande que tenemos para Él, todo nuestro entorno cambia, ¿sí? Nosotros en Dios, yo enumeré pues unas listas que es importante. Para Él somos hijos amados, para Él somos perdonados, somos personas dotadas, somos personas compradas a precio de sangre, ¿sí? Somos personas cambiadas, somos personas enviadas a hacer una labor, a hacer un mensaje. Y muchas veces la falta de identidad caemos en esa autoestima, en esa baja autoestima, en menospreciarnos. Yo no soy nadie, yo no tengo nada, yo soy el peor de los peores, porque no sabemos lo que valemos para Dios. No sabemos realmente quiénes somos. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para hacer cosas maravillosas, para en sus manos poder cambiar no solamente nuestro interior, sino también la parte de afuera, porque pues la identidad trae cambios, ¿sí? Una persona que sabe quién es cambia totalmente su entorno. Miren lo que le pasó a Pablo. Él no sabía quién era, no tenía identidad, apenas fue revelada la presencia de Dios y en ese momento pues su vida cambió totalmente porque se identificó con el Salvador. Y es lo que nosotros tenemos que hacer de forma constante, entender pues que como la falta de identidad trae todas estas cosas, nosotros tenemos que generar esa alerta. ¿Será que yo realmente sé quién soy, a dónde voy? Yo sé cuál es mi ministerio, yo sé cuál es mi llamado, yo sé a lo que Dios ha venido tratando a mi vida, porque es importante conocerlo, porque si no vienen todas estas carencias, viene esa falta de autoridad, viene esa falta de todas estas cosas que carecemos, ¿sí? Y todas estas consecuencias pues nos van a atacar y van a dañar nuestra vida, y nuestra relación con Dios también va a ser interrumpida al no tener identidad. No sé si quieres comentar algo de ese aspecto. Wow, es que es un tema bastante interesante. Y sabemos que si la persona logra detectar, porque está la parte donde nosotros identificamos esas carencias, que me hace falta. Puedo darme cuenta que me dejo llevar y manipular por otro, pues tengo un problema de identidad. Es allí donde puede atacarme. Y también cuando permite que otras personas con experiencia le puedan ayudar. Así que bueno, amiga, de verdad que ha sido de gran bendición poder compartir este tema a manera resumido, porque es amplio. Para ya finalizar, me gustaría que dieras algunos consejitos finales para estas personas con esta carencia. ¿Qué consejo le puedes proporcionar? Bueno, yo creería que el principal es ir a los pies del maestro, ¿sí? Ir a la cruz, reconocer pues que como humanos no podemos. Para tener identidad pues vemos que la mujer que damos en el ejemplo pues lo tuvo. Sin embargo pues a nivel secular, pero nosotros como cristianos nos hace falta identificarnos más. ¿Con qué? Con la Biblia, con la oración, con la búsqueda. Tenemos que entender que pues una persona con integridad percibe, sabe y tiene conciencia de lo que tiene que hacer. Entonces necesitamos pedir a Dios que nos ayude, que podamos tener más identidad, que podamos tener más dominio propio, que realmente entendamos ese modelo que tú has venido hablando, que es Jesús, ¿sí? Ir a Jesús, ir a las historias bíblicas, a los evangelios, entender su llamado, su propósito, las cosas que Él hizo para nosotros tomarla como ejemplo, pues practicarlas en nuestra vida. Lo importante al saber la integridad que tenemos es buscar a Dios, buscarle, saber quiénes somos, entender esa palabra y no solamente pues mencionarla, sino poder aplicarla, vivirla, y entender que yo soy hijo de Dios y que tengo un valor, que tengo algo más allá que no tiene el resto, que por eso soy diferente, por eso soy especial, porque tengo esa otra añadidura que me la ha dado Dios y me la ha dado el Espíritu Santo. Entonces yo creo que lo principal para una persona que le falta integridad es ir a la cruz, ir a Jesús, buscar, pedir. La Biblia dice que pidamos y se nos dará.
pidamos a Dios integridad, pidamos a Dios convicción, y yo sé que pues Él nos las va a entregar, y si buscamos y cada día estamos en esa búsqueda, pues la vamos a encontrar de forma más clara. No sé si tú quieres mencionar algo en cuanto a eso. Excelente, amiga. Muy buen consejo. Ya para finalizar, me gustaría dejar esta cita bíblica que está ubicada en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando entendemos que somos hijos de Dios, esto nos lleva como que a ampliar el conocimiento y el concepto el concepto que tengo de lo que es la identidad. Entonces yo me voy a apropiar como hija de Dios, de su palabra, de sus promesas, como bien dijiste, que si nosotros clamamos, que si nosotros pedimos, se nos os dará. Entonces, como hija de Dios, yo sé que si yo le pido a Dios que me ayude en alguna de esas áreas que están débiles, porque sí podemos tener identidad, pero hay algunas cosas que no están como que funcionando bien en nuestra vida. Entonces nosotros vamos a orar, vamos a pedirle a Dios como hijos suyos, porque entendemos que somos hijos de Dios. Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre, entonces por medio de ese maravilloso sacrificio, por ende, yo voy a pedir como hija, yo voy a pedir, y pida usted como hijo de Dios, para que Él nos ayude en esas áreas. Usted que tiene carencia en cuanto a la identidad, usted que tiene identidad, bueno, vamos a mantener un equilibrio entre una cosa y otra para no cometer errores, porque tenemos identidad muchas veces y olvidamos que el ego comienza por ahí a trabajar, la altivez, la arrogancia, y no deberíamos llegar hasta allí, sino mantener un equilibrio. Y esto se logra cuando tenemos contacto con Jesús, como siempre digo, cuando vamos a la fuente correcta. Amén. Así que bueno, nos despedimos dando gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, amiga. Me encantó compartir contigo por segunda vez. Yo sabía que no iba a ser la primera, ya el Señor nos ha dado la oportunidad por segunda vez de compartir la palabra, y lo seguiremos haciendo porque queremos ayudar a todas aquellas personas que tienen algunas deficiencias, y el Señor, si nos los permite, seguiremos haciendo estos videos. Amiga, te dejo para que despidas. Dios les bendiga a todos, Dios los guarde, les amamos. Amén. Amén, les amamos mucho, muchas gracias. Espero que pues esto sea de edificación. Nos preparamos, y pues el Espíritu Santo creo que ha venido hablando en nuestras vidas primero, y así que pues esperamos que sea de bendición para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad con otro video, esperemos que sí, y bueno, que Dios sea ayudándonos cada día más. Un besito a todos, nos amamos, cuídense mucho.